Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión vamos a hablar de los riesgos que existen, ¿no? Al ser adicto a la metanfetamina, al cristal. Bueno, en primer lugar, pues nada más recordar, ¿no? Que la metanfetamina es una sustancia semisintética. Es producida a partir de la efedrina o de la pseudoefedrina. La efedrina es una sustancia que existe de manera natural, entonces por eso mismo la metanfetamina es una droga semisintética. Y pues independientemente de los compuestos que se utilicen para producir la metanfetamina, ya como tal la metanfetamina, la molécula de metanfetamina es dañina, ¿no? En el aspecto de que puede producir una adicción, que pues es el mal más temido que existe por esta sustancia. Y pues también hay que decir que no todos los que prueban la metanfetamina desarrollan una adicción. Mm, Eso ya depende del individuo en cuestión y de muchos otros factores. Hay gente que lo utiliza de manera recreativa de vez en cuando, ¿no? O cada fin de semana, o no sé, ¿no? Y no desarrollan como tal una adicción, ya dependerá de muchos aspectos. Pero lo que sí es cierto es que hoy día, las generaciones de hoy día, están más propensas a desarrollar adicciones de todo tipo, ¿no? Incluyendo la adicción al cristal. Esto es porque las generaciones de hoy día son más débiles mental y emocionalmente que las pasadas. Hoy día vivimos en una época que está saturada de barbarie y de decadencia, y por lo mismo es más factible que alguien desarrolle una adicción. Pero pues ese es un tema pues ya que no es el objetivo de este video, ¿no? Entonces vamos a seguir. Y pues vamos a ver por separado en determinadas formas de consumo de metanfetamina cuáles son los problemas que causan específicamente en determinadas formas de consumo. Yo he escuchado que se usa hoy día nada más fumada, inyectada e inhalada. No he escuchado que se use tomada. Claro que también se podría usar tomada, pero pues no he escuchado que se use tomada como cuando surgió la sustancia hace muchos años y que se vendía en las farmacias. Entonces nada más voy a abordar estas situaciones. Los efectos específicos si se consume de una forma que pudiera ser esnifada, de otra forma que sería la fumada y de otra forma que sería la inyectada. Hay diferentes cuestiones en cuanto a la adicción, ya de manera lo que es general, que existen problemas principalmente en los vasos sanguíneos y el corazón, ¿no? O sea, se predispone uno más fácil a tener un derrame cerebral o a sufrir un infarto del corazón por el consumo excesivo de metanfetaminas, además de otros tipos de problemas mentales, sociales, que causa, ¿no? La adicción. Y pues vamos a ver primero la forma de consumo inhalada o esnifada. Esta forma de consumo pues entraña riesgos, aunque no los mismos riesgos que otro tipo de formas de utilización. Lo que puede pasar es de que pues empiecen a dañar las estructuras nasales y principalmente, ¿no? O sea, que haya perforación del tabique nasal, problemas al respirar, cosas de ese estilo. Pero pues el subidón que le da a los usuarios cuando utilizan esta forma de consumo, pues no es tan fuerte como otro tipo de consumos. El subidón es relativamente paulatino, no tan así, ¿no? Como con otras formas de consumo. Y pues por lo mismo es una forma de utilización menos adictiva, se podría decir. Y pues también porque la nariz no tiene tanto espacio para absorber la sustancia como, por ejemplo, los pulmones, que ahorita vamos a ver. Y pues ahora vamos a hablar de la forma fumada, que pues hay diferentes formas de fumarla, ¿no? En foco o en pipa, de una pipa ahí rara, que es así larguita y al final tiene una bolita, ¿no? Pipa de vidrio. Pues esta forma de utilización pues entraña
riesgos en el aspecto de que pues, te puedes quemar la boca, así de lo caliente del vidrio, también el hecho de que los dientes también pueden sufrir problemas, las encías, por el hecho de que se empieza a producir menos saliva. Y también pues el riesgo de la adicción, que es más fuerte a comparación de la forma inhalada, por el hecho de que los pulmones tienen una mayor absorción, un mayor espacio de absorción que la nariz, y pues la absorción es prácticamente instantánea. O sea, la forma fumada incluso es más rápida que la inyectada. Llega súper rápido al cerebro la droga cuando se fuma. Y pues ese subidón causa un mayor grado de adicción a comparación de la forma esnifada. Y pues son los problemas principalmente con esta vía de consumo, y pues igual, ¿no? Los problemas a nivel de los pulmones y como había comentado, problemas cardiovasculares que suceden en todas las formas de utilizarla. Y ya por último voy a hablarles de la forma inyectada, que podría decirse que es la más peligrosa porque no se sabe qué cantidad se está poniendo el individuo, o no hay una forma pues de calcular la dosis que se quiere poner, y pues ya que la use la persona, pues hay mucho riesgo de que le pueda dar una sobredosis a comparación de la forma fumada, donde se van dando cuenta cómo les va haciendo poco a poco. Y en la forma inyectada pues no sucede así, no saben cuánto se van a meter en un chute de, de metanfetamina. Y pues también los problemas que acarrea pues, la forma de utilizarla, que es eh, con la jeringa, y pues las infecciones que pudiera haber en el brazo, etcétera. Uh-huh. Y pues yo creo que por hoy sería todo, amigos, nada más pues comentando, ¿no? Acá los riesgos, pues así como tal, en una visión pues panorámica, ¿no? Muy general de lo que son los riesgos que entraña el utilizar metanfetaminas. Y pues nada más, amigos, no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.